y la representación, ¿verdad? Por decirlo así muy breve y rápidamente. Sigue siendo dominante ese modo de entender la investigación y de entender el conocimiento, ¿verdad? Ok, el esfuerzo que hemos estado haciendo en el curso es por mostrar que el siglo XIX y el siglo XX intentaron unas teorías sobre la verdad, sobre el conocimiento, diferentes a esta teoría moderna, sea racionalista, empirista o idealista. Y que en el siglo XIX y en el siglo XX hay varias filosofías que buscan perspectivas diferentes a esto que yo llamo así epistemologismo moderno, sin que eso, repito, de ninguna manera signifique denostar a la epistemología. Pero, curiosamente, en la medida en que hemos intentado conocer una perspectiva diferente a la epistemología, la paradoja es que hemos ido conociendo en qué consiste la epistemología moderna, porque muy probablemente nosotros mismos no teníamos como ciertas ideas claras de en qué consistía eso de epistemología jurídica o simplemente sin más epistemología moderna, y que en términos estrictamente filosóficos tiene que ver con un sujeto que hace representaciones mentales correctas y verdaderas de un objeto. Pues a la par de ir conociendo unas posturas diferentes, hemos ido entendiendo también a la epistemología moderna. Y ya sabemos quiénes son los grandes autores de la epistemología moderna: Descartes, Hume y Kant, ¿verdad? Ok, bueno, ¿cuáles son esas otras filosofías, además de la de Heidegger, que en el siglo XX han intentado posturas diferentes? Pues una de ellas la conocemos también de refilón, porque es la fenomenología de la conciencia intencional de Husserl. Pero otra es, por ejemplo, el estructuralismo francés de Michel Foucault. U otra es la filosofía del lenguaje, entre otros, de Wittgenstein. Y otra, bueno, que es la que vamos a... otra que hemos estado viendo también, que hemos comentado, es la teoría de la escuela de Frankfurt, especialmente con Horkheimer, con Adorno y sobre todo con Habermas. Entonces hay un abanico muy grande de posturas en el siglo XX. Aquí lo que hemos tratado de hacer, que es en la tarea en la que estamos, de tratar de entender un poco en qué consiste la propuesta de la fenomenología hermenéutica, que tiene su origen en Heidegger, que continúa en Gadamer y que continúa también en Ricoeur. Bueno, y ahí hay un segundo comentario que quiero sumar, que quiero recordar, que es el siguiente. La fenomenología hermenéutica consiste en llevar a la descripción, a la interpretación, a la explicación, el estarse mostrando mismo de lo que está mostrándose, sin añadirle ni quitarle nada. Y ese es el ejercicio, digamos, epistemológico al que yo les estoy invitando, de ruptura con el epistemologismo moderno, porque el epistemologismo moderno piensa que lo fundamental en la investigación es demostrar, sea de manera deductiva o sea de manera inductiva. Y claro, en una investigación obviamente tiene que haber espacios y periodos para la demostración, pero lo que estamos tratando de demostrar aquí y de sostener y de decir que así es que la demostración está fundamentada en un momento ontológico anterior, que es el mero mostrarse. Y aquí mi insistencia es que, ya se lo dijo en los 3 protocolos, que ese mostrarse no tiene la forma reflexiva
con la que nos podemos muy pronto conectar en español, sino el mostrarse de lo que está mostrándose es una expresión para indicar que la iniciativa del mostrar es de ese ente o de esa cosa o de ese problema que está mostrándose él mismo, ¿verdad? Por eso lo que hay que subrayar es que la fenomenología hermenéutica, en tanto que mera descripción de lo que está mostrándose, debe ser muy cuidadosa de no añadirle ni quitarle nada al mero mostrarse, de no ponerle florecitas por delante ni florecitas por detrás a lo que está mostrándose, sino tratar de describirlo simplemente en los límites en los que está mostrándose. Y aquí, digamos, el ejercicio que yo querría que intentaran en su investigación es que, sin renunciar a la parte argumentativa y demostrativa, ahí donde tienen ustedes que dar cuenta de su tema de investigación, hagan el esfuerzo por describirlo, hagan el esfuerzo por mostrarlo, sabiendo que ese esfuerzo por mostrarlo es un esfuerzo mostrativo que está mediado por la interpretación que yo estoy haciendo del fenómeno del que me estoy ocupando y del fenómeno que estoy tratando de describir. Fíjense lo interesantísimo del ejercicio. Eder y Cristina hablaron de la misma sesión y de maneras diferentes. Adelante, por favor, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Paso por aquí brevemente a saludarlos. Agradezco al doctor Alfonso Villa estos minutos que le estoy robando de su clase, y vengo nada más a presentarme de manera muy fugaz con ustedes. Tal vez con algunos ya nos conocemos. Bueno, pues yo soy Héctor Chávez Gutiérrez. Hace tiempo pues fui jefe de aquí de la División de Estudios de Posgrado, fui director de la facultad de 2017 al 2021, y ahora el doctor Sergio Carmelo tuvo bien volverme a nombrar jefe. Yo, doctor, Adelante. una pregunta. Cassirer está entre los neokantianos junto con Habermas. Cassirer es neokantiano, contemporáneo de Heidegger. Habermas es, digamos, kantiano de otra línea, que tiene que ver con la escuela de Frankfurt, que pasa por Marx. Entonces, digamos, Cassirer es como más línea directa con Kant que el propio Habermas. Otra inquietud. Ciertamente todos los filósofos, bueno, todos han buscado a su manera, desde sus circunstancias, desde su propio razonamiento, desde su propio ser, la explicación a diversas interrogantes, en el caso pues, de la epistemología como conocemos. Y toda vez que la materia se llama epistemología jurídica, es decir, encaminada al derecho, a la ley, a la justicia, entiendo que algunos ya han dedicado más atención a este tema, otros a la parte científica, otros a la parte cultural, otros a la parte cognitiva, pero a la parte jurídica, yo he visto por ahí, veo la filosofía del derecho de Hegel, por ahí Kant también escribió algo jurídico, pero en los modelos, en los contemporáneos, yo sé, no lo conozco mucho a Habermas, pero he visto algunos trabajos de él directamente relacionados con el tema del derecho de la ley. Entiendo que ya está hecho el programa de ustedes, pero yo me quedo con esa inquietud de si no podrían por ahí meter un poquito a Habermas, porque es un pensador que a mí es contemporáneo prácticamente, ¿no? Sí, siento que es una filosofía muy nueva, muy fresca. Sí.
Yo les comentaba en algún momento que siempre me quedo pues con la inquietud por el tiempo que tenemos de curso, que hay una discusión entre los 60s y los 70s entre esta ontología hermenéutica de raigambre heideggeriano y la escuela de Frankfurt, especialmente Habermas. Hay una discusión muy interesante entre Gadamer y Habermas. Y ahí están los textos, digamos, publicados por ambos autores. Pero el tiempo pues no alcanza para llegar hasta allá. Pero estoy siempre con la inquietud de que el curso se llama Epistemología Jurídica. O sea, sí tengo mucho interés en llegar a conectar con, por eso lo pongo siempre, o sea, cómo puede suceder y acontecer la verdad en el derecho, en el ámbito jurídico, ¿ok? Sobre todo por esta crítica que estamos haciendo en el curso, que hace la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Benjamin, Habermas, que hacen al hecho representacionista del tratamiento del derecho y de la verdad jurídica, o sea, al tratamiento exageradamente epistemologicista del derecho. O sea, sí tengo esa inquietud de mostrar con los textos de Habermas, con ese texto de Habermas que tenemos en el programa de Verdad y Método, mostrar la tesis que he estado manejando desde el principio de la necesidad de elaborar una teoría sobre la verdad en el ámbito jurídico que esté fundamentada en una comprensión más de la filosofía práctica que de la filosofía teórica. Y justamente la discusión está en que Habermas sigue elaborando una filosofía del derecho desde la perspectiva de la filosofía teórica, lo cual no está mal, está muy bien. Yo la tesis en la que yo quiero subrayar, insistir, es que se puede elaborar una filosofía del derecho, una teoría de la verdad jurídica desde el ámbito de la filosofía práctica y no solo y en primer lugar de la filosofía teórica. Y entonces, el capítulo 9 de Verdad y Método, que es la obra de Gadamer que vamos a revisar, la tesis fuerte de Gadamer es que el círculo hermenéutico de la comprensión, la interpretación y la aplicación es precisamente con el concepto de aplicación el modo como sucede la verdad jurídica en el ámbito del derecho. Pero que, y esa es la tesis fuerte de Gadamer, que la verdad jurídica está muchísimo más cerca de la verdad como sucede en el ámbito del arte que de la verdad como sucede en el ámbito de la teoría. Ahí es, digamos, a donde quiero llegar. Si nos alcanzara a sobrar, a quedar una sesión, quizá entonces pueda hacer algunos comentarios del contraste entre Gadamer y Habermas. Y si no, eso sí lo hago, les digo en la última clase cuáles son los textos, digamos, de Gadamer a los que reacciona Habermas y con qué textos Gadamer le contesta a Habermas, para que ustedes puedan hacer el contraste, y eso sería muy bueno, porque tendríamos la perspectiva epistemológica que ya conocemos, moderna, digamos Kant, y tendríamos una alternativa que es la ontología hermenéutica y la otra alternativa que es la teoría de la acción comunicativa de Habermas, ¿verdad? Entonces, si no alcanzamos a más, al menos sí me gustaría cerrar el curso diciéndoles, miren, y de todo esto que hemos estado diciendo, la discusión entre Habermas y Gadamer está contenida en estos textos.
Este fue el primero de Gadamer, a este contestó Habermas, con este contestó Gadamer, y luego ahí como que limaron asperezas y cada quien siguió su ruta. Tu observación es muy pertinente y te agradezco mucho porque vuelve a concentrarnos otra vez en nuestro problema. Ahora, mi preocupación también era que, y quizás, o sea, uno siempre tiene las dudas de si hay que agarrar tanto vuelo o no era necesario tanto vuelo, y me refiero a lo siguiente. Según yo, para que el círculo hermenéutico no quedara entendido dentro de la metafísica moderna del sujeto, el objeto y la representación, había que hacer un esfuerzo grande con Heidegger de mostrar que una tematización ontológica de las cosas es diferente, que es posible tematizar la realidad de un modo diferente a como la tematizan los modernos. Y por eso yo prácticamente he ido al principio de Ser y Tiempo para entretenerme en muchos antecedentes, para que cuando lleguemos al círculo hermenéutico y a Gadamer, esos conceptos de la comprensión, la interpretación y la aplicación sean entendidos desde una ontología fundamental del ser y no desde la metafísica del sujeto, del objeto y la representación. Porque si empiezo inmediatamente con lo del círculo hermenéutico, con lo que lo vamos a conectar inmediatamente es con lo que ya sabemos, con el sujeto, el objeto y la representación. Y por lo tanto, yo tratando de ahorrarme todos los antecedentes, quizá al final del día no lograra lo que es probable que se logre si ponemos todos estos antecedentes. Por otro lado, como ya también lo he comentado, en realidad van a irse dando cuenta a medida que nos vamos acercando a esto que el propio Heidegger y Gadamer llaman el círculo hermenéutico. En realidad vamos a ir dándonos cuenta que hemos estado hablando del círculo hermenéutico prácticamente desde el principio que empezamos a tratar a Heidegger. Es más, desde el principio, en la lectura que yo propuse de ese texto de la Ética Nicómaco, de que el alma verdadea de muchas maneras. O sea, prácticamente desde allá estábamos ya hablando de eso, que vamos a ir entendiendo ya en los textos muy concretos sobre el círculo hermenéutico. Y ahí conecto con lo que quiero mostrarles aquí en el pizarrón. Si tienen posibilidad de ver el índice de Ser y Tiempo, ahí en el PDF, al principio está, para ver los huecos que faltan aquí, puede ayudar y puede ilustrar un poco más. Porque yo aquí he puesto nada más lo que necesito que tengamos presente ahorita para lo que voy a decir. Una cosa que es muy importante, y pues un semestre no alcanza, y a veces no alcanza ni la carrera ni tampoco la vida, es con estos grandes autores como Kant, como Aristóteles, como el propio Habermas, etc. Una cosa que es muy importante es que uno vaya entendiendo su gran proyecto filosófico. No nada más ese texto, ese articulito que uno está leyendo, ese parágrafo, sino que uno vaya entendiendo su gran proyecto filosófico o su gran proyecto de investigación. Bueno, ya sabemos que Ser y Tiempo tiene una introducción, el texto publicado, el libro ese, tiene una introducción y tiene luego dos secciones. No es cierto. Ven, aquí borré según yo corrigiéndole y lo eché a perder. Porque efectivamente aquí yo le había puesto primera parte y era primera parte. Así que si le borraron y le corrigieron, pues ahora hay que volverle. Y lo mismo aquí. La obra tiene una introducción que ya conocemos, en donde por el sentido del ser del ente, eso que ya sabemos. Y luego el texto, la interpretación del Dasein por la temporalidad,
Y la segunda parte se llama Dasein y temporeidad. Bueno, la primera parte tiene dos secciones. Otra vez ya me fregué, ¿ok? ¿Sí, verdad? A ver, ayúdenme ahí con el link. ¿Está bien? ¿Sí? La primera parte tiene dos. A ver, la primera parte tiene dos secciones. La primera sección se llama Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Ya. Esta sí es segunda sección, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, no les digo. Entonces, digamos esto y acá. Déjenme ponerlo porque si no... Hay un capítulo 1, pero imagino que ese... Esto sería, sí, ahorita, esta sería la segunda sección y esta se llama Dasein y temporeidad. No, ¿cómo se llama esta? Dasein y temporalidad. Dasein. Ok. Dasein y temporeidad o algo así. Ok, bueno. Temporalidad. Ok, ahora sí. Entonces, la primera parte tiene dos secciones. Una primera sección que es, este es el punto, que es la etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Y aquí lo que he intentado llamar la atención es que Heidegger insiste en que para plantear la pregunta por qué es lo que queremos decir cuando decimos ser, es necesario hacer un análisis preparatorio fundamental de lo que sea el Dasein. Bueno, esta primera sección tiene 6 capítulos. ¿Ok? Tiene 6 capítulos. De aquí del capítulo primero, revisamos algunos párrafos del parágrafo 9. ¿De acuerdo? Sí. Luego, el capítulo 2, que es en el que nos vamos a centrar el día de hoy, el capítulo 2 se llama El estar en el mundo en general. Estas comillas las voy a agregar yo por mi cuenta, no están allá, los guiones sí. El capítulo 2 se llama El estar en el mundo en general. Y de este capítulo 2 me interesa el parágrafo 12, 2 páginas iniciales, que se titula así: Bosquejo del estar en el mundo. Estas comillas son mías. Bosquejo del estar en el mundo a partir del estar en cuanto tal. Esto se va a convertir en un asunto central en el proyecto de Heidegger. O sea, esto es un asunto central, el estar en el mundo. Y luego, en el estar en el mundo, en esta estructura, el estar en se va a convertir en un asunto central. Miren, es el título del capítulo 5. El mero estar en. Nada más el estar en. Ok. Luego del capítulo 3, este capítulo 3 es muy importante, se llama La mundanidad del mundo. Aquí nos vamos a entretener en algunos párrafos del parágrafo 14, nada más, que se llama La idea de la mundaneidad del mundo en general. Luego, el capítulo 4, lo puse aquí porque en este capítulo 4 vuelve otra vez sobre el tema del estar en el mundo, pero como coestar y como ser sí mismo. A Heidegger muchas veces se lo ha acusado de que en Ser y Tiempo no está desde el principio el otro, ¿verdad? Y que por eso sigue siendo muy moderno, porque cuando se dice Dasein parece que se habla del yo y no aparece el otro. Yo he repetido hasta la saciedad que Dasein es el ser, el ente que es cada vez cada cual. Por lo tanto, eso está distribuido entre todas las personas. Pero en el parágrafo 25, aquí en el capítulo 14, va a aparecer eso que se llama Mitdasein, o el coestar, el estar junto con los demás.
Y yo siempre digo que con este parágrafo es con el que de alguna manera tendría que empezarse el tiempo, para evitar esto de que Dasein termine significando un poco el individuo otra vez. Pero bueno, ese es un asunto en el que no nos interesa mucho, porque no estamos tratando el asunto de la identidad, pero lo he puesto aquí porque ese capitulito es otra vez como una unidad en sí mismo y es muy importante y hay que tenerlo presente. Pero el capítulo que nos interesa, que es justamente a donde quiero llegar, es el capítulo 5. El capítulo 5. Y si ustedes se fijan, ahí en el índice, ya no lo quise poner aquí porque lo voy a desglosar en otra clase, es el capítulo 5 que trata sobre el estar en como tal, de la estructura de ser en el mundo o de la estructura de estar en el mundo. El capítulo 5 va a tratar nada más el estar en. Y ese capítulo, si me hacen favor de ver en el índice, tiene dos partes. Tiene un inciso A y tiene un inciso B. Es un capítulo muy grande, a diferencia del cuarto, que es muy breve. Ese capítulo 5 es muy grande, muy complejo. Y tiene, repito, un inciso A, un inciso B. Ok, en el inciso A es el que quiero, es donde nosotros nos vamos a entretener. Dice ahí la constitución existencial o existenciaria del ahí con mayúscula, o sea, la constitución existenciaria del da, de esa partícula da, de Dasein, ¿ok? Y entonces fíjense, me interesa el parágrafo 29, 31 y 32, que ya lo comentamos y apareció también en alguno de los protocolos, porque lo dijimos la vez pasada. El Dasein como disposición afectiva, el Dasein en cuanto a comprender, y el 32, comprender e interpretación. ¿Ok? Bueno, lo que quiero mostrar con esto es que para tener el fundamento teórico de la comprensión de la disposición afectiva, de la comprensión y de la interpretación, es muy importante tener claro en qué consiste esta estructura ontológica del estar en el mundo y en qué consiste también el mero estar en, digamos, si pudiéramos tomar ese momentito del estar en respecto de toda la estructura del estar en el mundo, en qué consiste ese momentito ontológico del estar en. Y ahí, en ese momento del estar en, es precisamente donde vamos a encontrar la disposición afectiva, la comprensión y la interpretación, ¿verdad? Esos tres. Yo ya les había comentado, lo he comentado, de que aquí no aparece el momento de la aplicación, que ese momento es el que Gadamer desarrolla en el capítulo 9 de Verdad y Método. De aquí vamos a brincar para allá, para Verdad y Método, ¿verdad? Ok, bueno, dicho eso, quiero pedirles que, y quienes tienen el texto nos ayudan por favor a ir al parágrafo 12. ¿Qué página? 62. Vamos al parágrafo 12 y vamos a entretenernos con 2 o 3 párrafos en esta estructura ontológica del estar en el mundo. Ok. Lo primero que voy a reiterar es, justo esto es lo que hace diferente al individuo del Dasein, al concepto de individuo del concepto del Dasein. El Dasein tiene el modo de ser en el mundo estructuralmente. Ya se dijo en los protocolos, Dasein y estar en el mundo es lo mismo. No puede haber Dasein sin mundo, sin estar de alguna determinada manera en el mundo.
No puede haber mundo si no es porque hay Dasein. ¿Ok? Sin Dasein no habría mundo. Solo hay mundo porque hay Dasein. No hay Dasein sin mundo. El Dasein tiene el modo de ser estructural, ontológicamente estructural, de estar en el mundo. Con esa afirmación de que estar en el mundo es una estructura, que no existen como suma de entes que conforman una estructura, sino que la estructura es ontológicamente radical. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, para efectos del análisis, tomar un momento o tomar otro momento u otro momento, pero es imposible separarlos. Lo podemos hacer simplemente para el análisis. Ok, parágrafo 12. Vamos allá al parágrafo. Dice así, voy a empezar. Dice así. En las consideraciones preliminares, y fíjense cómo a lo que nos remite es al parágrafo 9, al parágrafo que ya revisamos. Por eso aquí lo que va a hacer es una recapitulación de eso ya visto. Dice así: en las condiciones preliminares ya hemos puesto de relieve algunos caracteres de ser que han de iluminar la investigación ulterior de los parágrafos que van a venir, pero que al mismo tiempo recibirán en esa investigación ulterior su concreción estructural. Heidegger tiene una virtud que yo he visto en muy pocas obras pues, de este calibre, y es que la investigación está volviendo constantemente a conceptos que trató para hacerlos girar y llevarlos más adelante, y realmente uno termina entendiéndolos solo después de que los ha puesto en otro nivel. Vamos a ir viendo eso cómo hace aquí. Los renglones que vienen son una síntesis de lo ya dicho. El Dasein es un ente que en su ser, en su existencia, se comporta comprensoramente respecto de este ser. Otra vez, ya nos aparece el concepto de comprensión. Comprensión, dijimos desde el principio, no es entender, sino es estado de abierto, ¿verdad? Repito, el Dasein es un ente que en su ser, en su existir, se comporta comprensoramente respecto de este ser. Se comporta abiertamente respecto de su propio ser. Sigo. Con ello queda indicado el concepto formal de existencia. Existir, hemos dicho ya muchas veces, es estar lanzado hacia adelante, estar volcado hacia afuera. No es ser ya algo y estar volcado después hacia adelante, sino es la mera volcadura hacia adelante. El Dasein existe. Ya dijimos también que para Heidegger el Dasein es el único ente que existe. Lo demás es Vorhandenheit. Tiene el modo de estar a la mano, pero no existe. Lo demás no tiene existencia. Bien entendido de existencia, tal como Heidegger le entiende, no tal como se lo entiende en el lenguaje común o en la metafísica de la escolástica. El Dasein es además el ente que soy cada vez yo mismo. Miren, y esto tiene dos vertientes. Esta afirmación de que el Dasein es el ente que soy cada vez yo mismo tiene dos vertientes. Una, significa que el Dasein es el yo que es cada vez el de cada cual, por un lado. Pero por otro lado significa que es el Dasein que es cada quien, cada vez. Digamos,
sí, yo soy el mismo que vine a clase hace 3 días u 8 días, pero ya no soy el mismo. Igual ustedes, son exactamente las mismas personas, los mismos entes que vinieron aquí a clase la primera sesión, pero ya no son los mismos. ¿Ven? Ese es el punto. O sea, esta expresión de el Dasein es además el ente que soy cada vez yo mismo, tiene entonces estas dos vertientes. Se aplica que es cada vez el de cada quien, por un lado, y se aplica que es cada vez el de cada quien, pues cada vez. Sigo. Al Dasein existente le pertenece el ser cada vez mío, como condición de posibilidad de la propiedad y de la impropiedad. Ya habíamos soltado estos dos conceptos de la propiedad y de la impropiedad porque para Heidegger son muy importantes, y es que el ser del ente, que es el Dasein, o sea, la existencia, tiene el modo de la propiedad cuando es realizada desde las posibilidades más propias del Dasein, y es impropio cuando es realizado desde las posibilidades que le da el ser del mundo. Esto no significa que en términos morales se sea mejor cuando se es en el modo de la propiedad y peor cuando se es en el modo de la impropiedad. No, ontológicamente es igual. O sea, realizarse en el modo de realizarse desde las posibilidades más propias o desde las posibilidades del mundo es realizarse, ontológicamente realizarse, porque aquí no estamos en el plano moral. Ok, y cierro. El Dasein existe siempre en uno de estos modos o en la indiferencia modal de ellos. La mayoría de las veces uno no está muy interesado si está en el modo de la propiedad o la impropiedad. O sea, la mayoría de las veces uno no está preguntándose si está existiendo desde sus posibilidades más propias o desde las que dicen los demás. Es más, uno puede estar creyendo que está existiendo en el modo de las posibilidades más propias cuando en realidad lo está haciendo desde las posibilidades que le dan los demás. Pero es que ¿quién puede zafarse completamente de existir en cierta manera, en cierta medida, desde las posibilidades que nos dan los demás? Nadie. ¿Ok? Voy al texto. Ahora bien, yo insisto también, perdonen que vuelva a mis muletillas, que en una investigación, en un texto, estas palabras de ahora bien, por lo tanto, así pues, hay que ponerles mucha atención, mucha atención. Lo más difícil, ya sabemos todos, ¿no? Lo más difícil cuando aprende un idioma, inclusive el de uno propio, es a usar los adverbios, las preposiciones, porque justamente ahí está la clave de que podamos decir bien eso que queremos decir. Bueno, dice Heidegger, ahora bien, estas determinaciones de ser del Dasein deben ser vistas y comprendidas a priori sobre la base de la constitución de ser que nosotros llamamos el estar en el mundo. Todo lo dicho anteriormente es de alguna manera ya estar diciendo que el Dasein tiene el modo de ser que consiste en estar en el mundo. Se existe porque se está en el mundo. Se está en la propiedad o en la impropiedad porque se está en el mundo. El Dasein es cada vez cada cual porque se está en el mundo. Entonces, esta condición de la estructura ontológica del estar en el mundo es, hablando kantianamente, a priori. No es que haya Dasein y luego surge el mundo. No, sino que
Si es Dasein, es porque ya siempre ha estado en el mundo y tiene la estructura de estar en el mundo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el punto de partida adecuado para la analítica del Dasein consiste en la interpretación de esta estructura. Repito, el punto de partida adecuado para la analítica del Dasein, para entender el ser de ese ente que es el Dasein, es la interpretación de esta estructura que consiste en ser en el mundo, en estar en el mundo. Curiosamente, esta categoría del ser en el mundo ya salió en otros protocolos. O sea, el descubrimiento de Heidegger de que el Dasein está siempre en el mundo, en realidad Heidegger lo saca de las cartas de San Pablo y de la teología de Bullmann, porque en las cartas de San Pablo, en todas las cartas, pero especialmente en la carta a los romanos, porque la carta a los romanos es la última de las cartas de San Pablo, que está ya muchísimo más elaborada en términos conceptuales, digamos, filosóficos, teológicos, etc. San Pablo siempre está hablando de que el hombre vive aquí en este mundo, pero luego va a vivir en otro mundo. Ok, pero lo curioso es que sea aquí y en la cosmovisión cristiana, sea allá, de lo que no puede zafarse es del mundo. Ya, digamos, en la cosmovisión cristiana está claro que el hombre vive aquí en este mundo. Y este mundo, lo voy a decir así, pero ahí hay que analizar con mucho cuidado, pues es el mundo terrenal, es el mundo del pecado, es el mundo y luego el otro mundo será, sí, pero de todas maneras no hay modo de que el hombre no esté en el mundo. Claro, lo que Heidegger hace es quitar esas categorías de ese otro mundo para reparar en que a este ente que somos nosotros le va esencialmente, como momento de su existencia, estar en el mundo. ¿Verdad? Estar en el mundo radicalmente. Ok, ahora sí, voy con el siguiente parágrafo. Dice así. No puede escaparse ni del mundo ni de su propio ser. No, es que su ser es estar en el mundo. Ese es el punto. Su ser, su estar siendo, su estar siendo es mundano. Su estar siendo es mundanal. ¿Verdad? Sigo. La expresión compuesta estar en el mundo, ahí están las comillas, que yo no me había dado cuenta que eran comillas. La expresión compuesta estar en el mundo indica en su forma misma que con ella se mienta un fenómeno unitario. O sea, el estar en el mundo es algo que está mostrándose ello, por sí mismo, de suyo. Pero la fuerza de la costumbre hace que nosotros creamos que en primer lugar vemos entes que luego ponemos en relación unos con otros. Y subrayo eso. O sea, la fuerza de la costumbre nos termina haciendo creer que lo primero que vemos son unos entes que nosotros ponemos en relación unos con otros. Y eso nos impide reparar en que el fenómeno unitario es el estarse mostrando del ser mismo del mundo. Pero como es más fácil ver entes que el ser de las cosas, entonces uno se queda con el ente y la relación de los entes, más que con el ser mismo del mundo.
Y esto lo subrayo muchísimo porque justamente una de las cosas que nuestras investigaciones tienen que exhibir es no tanto los entes que todo mundo está viendo, sino el ser de esos entes que ya no vemos porque estamos acostumbrados a solo ver los entes. Y justamente aprender a poner la mirada en el ser de las cosas y no en las cosas mismas es, digamos, el exigente arte de la interpretación, ¿verdad? De quitar la mirada de lo que tenemos aquí enfrente y ponerla en el ser de lo que está aconteciendo. Perdonen el ejemplo tan rápido. Un día todas las botellas de plástico que aventamos al río y a la basura se nos regresaron. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que lo importante no era tanto la botella misma, sino lo que estábamos haciendo en términos estructurales con ese fenómeno. Y claro, hay cosas en las que el ser mismo de las cosas se nos impone, nos grita pues para que lo veamos, y de todas maneras nos ponemos necios a no verlo. Bueno, pues el esfuerzo en el caso de la investigación consiste en remontar los entes que tenemos enfrente para tratar de ver su ser mismo mundanal, que es el que queda un poco oculto y queda oculto detrás de lo ente. Ok, sigo. Dice: lo así primariamente dado debe ser visto en su integridad. Lo así primariamente dado debe ser visto en su integridad. En este caso, el ser en el mundo del Dasein. La irreductibilidad a elementos heterogéneos no excluye una multiplicidad de momentos estructurales constitutivos. Efectivamente, aquí tenemos esa estructura que es el estar en el mundo. Y como dice aquí, la irreductibilidad a elementos heterogéneos no excluye una multiplicidad de momentos estructurales constitutivos que podemos metodológicamente separar para ver y analizar por separado, sabiendo que es solo análisis, que ontológicamente son inseparables. Ok, sigo ahí. Lo fenoménicamente dado a que esta expresión se refiere permite en efecto un enfoque triple de la estructura estar en el mundo. Esa estructura se la puede ver desde tres enfoques. Vamos a ver cuáles son. Si lo examinamos, si examinamos esa estructura sin perder de vista el fenómeno completo, podemos distinguir los siguientes momentos en ese fenómeno completo. Primero, él en el mundo es un momento de la estructura. En relación a este momento surge la tarea de indagar la estructura ontológica del mundo y de determinar la idea de la mundaneidad en cuanto tal. Tenemos esa estructura, ok. Si nos quedamos nada más con la partecita, digamos, de en el mundo y la sustantivamos, ¿qué es lo que queremos decir con la mundaneidad del mundo? ¿Qué significa eso? Segundo momento, el ente que es cada vez en la forma del estar en el mundo. Y ese ente ya sabemos que es el Dasein. O sea, el Dasein es el ente que es cada vez en la forma de ser en el mundo, de estar en el mundo. Debemos determinar en un mostrar fenomenológico, y aquí repito, sin añadir ni quitar nada,
sin ponerle de más, sin ponerle, sin dejar cosas fuera, ¿quién es el que es en el modo de la cotidianidad media del Dasein? Miren, el problema de la epistemología moderna es que no nos dice en el fondo cómo conocemos, sino cómo deberíamos conocer. Cuando a uno le enseñan metodología de la investigación, no le dicen pues, cómo le puede hacer, sino le dicen cómo le debe hacer, porque eso le va a llevar necesariamente al resultado que supuestamente va a tener. Ese es el problema. O sea que la epistemología moderna, más que decirnos en qué consiste de hecho, cómo es de hecho, cómo funciona de hecho el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de la realidad, nos dice en términos ideales quién es el que conoce, qué es lo que conoce y cómo es como lo conoce. En términos ideales, pero pues ninguno de nosotros es idea. O sea, nosotros conocemos como conocemos en la realidad, como vamos conociendo, como vamos pudiendo conocer. Ok, y aquí lo que Heidegger dice es, más que ocuparnos de cómo deberíamos conocer, debemos colocarnos en un plano que él llama la cotidianidad media, que consiste en decir, describamos cómo conocemos de hecho, inclusive cuando estamos haciendo una investigación. O sea, ¿cómo sucede de hecho una investigación cuando estamos haciendo la investigación? Es muy interesante cómo cuando uno termina la tesis y luego le platica a alguien qué fue lo que hizo, uno en lugar de decir lo que realmente hizo, termina describiendo lo que en la cabeza traía pensando que idealmente debería hacer. Y entonces pasamos por alto muchísimas cosas que tienen que ver con el caminar de todos los días de la investigación. Bueno, pues aquí Heidegger, donde ha puesto la mirada es no en lo que debería ser, sino en lo que de hecho sucede, en lo que de hecho nos pasa cuando estamos conociendo, no en términos ideales, sino en términos fácticos, como ya habíamos dicho, que es la cotidianidad media. O sea, otra vez, yo vuelvo con nuestras propias investigaciones. En el camino de todos los días, nuestras investigaciones no tienen nada de ideales y nada de placenteras y nada qué rico pasarse 8 horas ahí leyendo un texto y qué bonito escribir ahí 5 horas que uno no le sale el párrafo, qué bonito ir a un coloquio y presentarlo y que le pongan una barrida y uno le diga que eso no sirve para nada. Eso no tiene nada de ideal y de bonito. Y justo donde Heidegger pone la atención es en esa cotidianidad media. O sea, el Dasein es un ente en el mundo y el plano en el que hay que colocarnos es no como debería ser en el mundo, sino como de hecho nos va en el mundo. Y ahí lo voy a empezar ya a machacar. Ahí el modo como primordialmente nos va en el mundo es como afectivamente estamos templados cada vez. No como pensamos que nos va, sino como emocionalmente, sentimentalmente, afectivamente estamos cada vez. ¿Verdad? Ok, bueno. Y tercero, entonces, el primero fue en el mundo, la mundaneidad misma. El segundo fue el ente que tiene el modo de estar en el mundo, que es el Dasein. Y el tercero es el estar en como tal. Volvemos otra vez aquí, mira, al capítulo 5. Porque justamente en ese momento del estar en como tal es donde vamos a encontrar la afectividad, la comprensión y la interpretación.
en ese momento del estar en esa dimensión. Bueno, pero vamos a decir aquí ya en qué consiste ese momento del estar en. Dice así: hay que sacar a la luz la constitución ontológica de la, dice ahí, inidad, o sea, del hecho de estar en el mundo, del hecho de, ¿qué significa el mero estar en? Dice ahí: cada vez que se destaque uno de estos momentos constitucionales, esto es muy importante, porque es justamente el círculo hermenéutico, cada vez que se destaque uno de estos momentos constitucionales, se destacarán también los otros. Y esto quiere decir que cada vez se tendrá en vista el fenómeno completo. Cada vez, yo por eso les digo que hay que hacer de la tesis solo 3 capítulos, porque si uno hace 14 capítulos es muy difícil tener el fenómeno completo a la vista. O si hacen 14 capítulos, divídalos en 3 o divídanos, o sea, de tal manera que siempre tengan el problema completo más o menos a la vista. El problema es que eso nos cuesta mucho trabajo por la mentalidad deductivo, demostrativo, inductiva que tenemos. Pensamos que lo que ya se va quedando atrás, pues ya se quedó atrás. Bueno, está bien, o sea, en parte sí, pero en parte el ejercicio consiste en que uno vaya teniendo el fenómeno completo más o menos presente, para en cada paso ir haciendo lo que dé de sí, lo que no podía dar la primera vez que lo mencionamos. Si no, el asunto se nos pierde, o sea, esto que ya les decía, se nos va de las manos el problema. Entonces, subrayo, aquí Heidegger está hablando de la estructura del ser en el mundo, pero aplica exactamente lo mismo para todas las partes que hace Heidegger aquí y para el círculo hermenéutico. Cada vez que se destaque uno de estos momentos constitucionales, solo se lo destaca, cada vez se destacarán también los otros. De alguna manera uno está hablando de los otros, y esto quiere decir que cada vez se tendrá en vista el fenómeno completo, para estar tratando de mostrarlo. Dice así: el estar en el mundo es ciertamente una estructura del Dasein necesaria a priori. Sin embargo, no es suficiente ni con mucho para determinar plenamente su ser. O sea, esta estructura del ser en el mundo es fundamental para Heidegger. Y sin embargo nos acaba de decir aquí que eso no es todo. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 6, Heidegger va a decir que el concepto que recapitula y que recoge todo el ser del Dasein es eso que él llama Sorge y que se traduce por cuidado. El estar en el mundo es un estar haciéndose cargo siempre de el estar existiendo en el modo como está existiéndose cada vez. Entonces, la estructura de que el Dasein es un ente que está en el mundo tiene su punto de culminación en este existenciario que es el cuidado. El Dasein está cuidándose siempre de su estar siendo en el mundo. Y ese fenómeno unitario es el que él está tratando de describir aquí. Pero ahora sí que vamos por partes, para llegar a mostrar cómo el cuidado es el ser fundamental
del Dasein. Aquí en donde él quiere entretenerse es, ¿y qué significa eso de estar en como tal? Y justo ahí es donde aparece otra vez el estado de ánimo, la comprensión y la interpretación. Y muy importante, el estado de ánimo, como yo lo voy a decir así, ya luego me corregiré, el estado de ánimo como ligeramente anterior a la comprensión. Bueno, lo dice así: la comprensión es una comprensión siempre anímicamente templada, ¿verdad? O sea, la comprensión es una comprensión que siempre está afectivamente de alguna manera. Y otra vez tenemos aquí el problema. La epistemología moderna piensa que el sujeto es el que conoce, sea que esté angustiado, que esté, que se sienta bien, que no se sienta bien, que esté contento, que esté feliz. Eso a la epistemología moderna no le importa, porque otra vez lo que está haciendo es cómo debe ser el conocimiento de un sujeto que es ideal, que conoce un objeto ideal y que hace una representación ideal. Pero aquí no, aquí el problema es que ese ente que tiene el modo de ser en el mundo es en el mundo anímicamente templado, afectivamente templado, y que por lo tanto la comprensión es una comprensión afectivamente templada, siempre, ¿verdad? Ok, ya llegaremos allá. Bueno, miren, ahí en el siguiente párrafo, que es el, digamos, como el último que quiero comentar, ahí en el siguiente párrafo Heidegger de entrada nos dice qué significa estar en. Aquí hay que recordar lo que ya se dijo en los protocolos también, y es que dado que el Dasein es el único ente que existe, a las características de ese ente que es el Dasein, Heidegger las llama existenciarios, o aquí Rivera les dice, lo traduce como existenciales. Donde aquí diga existenciales, yo voy a decir existenciarios, como dice la versión de Gauss. Entonces, los existenciarios son esas características que son propias exclusivamente del Dasein, mientras que las categorías son esas características que son propias de eso que es Vorhandenheit. ¿Ok? Bueno, en el primer párrafo, ahí donde está la pregunta, dice, ¿qué significa estar en? En ese párrafo, Heidegger lo primero que dice es, estar en no tiene en primer lugar ninguna connotación del lugar. Perdonen la redundancia. No tiene el estar en primer lugar, una connotación de lugar, en el caso del Dasein. Ok. Y más abajo dice, en cambio, ¿lo detectaron? En cambio, el estar en mienta. Bueno, siguiente párrafo, sí, ¿no? O sea, el párrafo anterior ha dicho que estar en no tiene primordialmente una significación del lugar. ¿Ok? Y aquí nos va a decir estar en qué significa ontológicamente. ¿Ok? Y entonces dice así: el estar, en cambio, el estar en mienta una constitución de ser del Dasein y es un existenciario. Ahí dice existencial. Ahí a muchos nos gusta el invento de Gauss, que ahí donde aquí dice existencial, Gauss inventó existencial. Entonces, el estar en mienta una constitución del Dasein y el estar en es un existenciario, es una característica del Dasein. ¿Ok? Dice, pero entonces no puede pensarse con esta expresión en el estar ahí de una cosa corpórea,
inclusive el cuerpo humano, en un ente que está ahí. O sea, en el estar en como existenciario es diferente del estar en como categoría. No es lo mismo el estar encima de la mesa de esta botella que el estar en del Dasein. Porque el estar en del Dasein es un existenciario, no una mera característica física, no una mera categoría. Ok, ¿qué es? El estar en no se refiere a un espacial estar el uno dentro del otro de dos entes que están ahí, como tampoco el en originariamente significa en modo alguno una relación espacial de este género. Y bueno, aquí el traductor, pobres de los traductores, siempre es un cohete porque quien haya traducido y además pagan re mal las traducciones, encima de que la gente tiene que traducir cosas muy complicadas. La traducción es muy mal pagada, pero vamos aquí a parafrasear. Fíjense lo que dice in en alemán, ese corchete es de Rivera, del traductor. In en alemán procede de inam, residir, habitare en latín, quedarse en. An significa estoy acostumbrado, familiarizado con, suelo hacer algo. Tiene la significación de colo en latín, en el sentido de hábito y díligo en latín también. Este ente al que le es inherente el estar en, así entendido, con colo, díligo, in, hábito, habitare, quedarse, estoy acostumbrado, familiarizado. Este ente al que le es inherente el estar en, así entendido, lo hemos caracterizado ya como el ente que soy cada vez yo mismo. Y seguimos aquí jugando con las múltiples traducciones. El vocablo alemán bin, que significa soy, se relaciona con la preposición bei o bei, que significa en medio de, junto a. Ich bin, yo soy, quiere decir a su vez, habito, me quedo en el mundo, como lo de tal o cual manera familiar. Ser como infinitivo de yo soy, es decir, como existenciario, significa habitar en, estar familiarizado con. Bueno, después de todo estos renglones tan pesados con las etimologías en alemán, en español, en latín, etcétera, viene la conclusión en cursivas. Y con eso cerramos. Estar en es, por consiguiente, la expresión existencial, existenciaria, formal del ser del Dasein, el cual tiene la constitución esencial del estar en el mundo. Dicho de otra manera, para decirlo en poquísimas palabras, echando mano de todos esos verbos antes dichos. Estoy acostumbrado, familiarizado con, suelo hacer algo, colo, que significa habitar, hábito, diligo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir que el Dasein tiene el modo de estar en el mundo y muy específicamente el modo de estar en? Pues que esencialmente, radicalmente, el Dasein tiene el modo de la existencia, o sea, de estar junto con otros, junto con otras cosas, que no puede no estar con los demás, que no puede no estar para los demás,
que no puede no estar a partir de los demás, y no en términos meramente relacionales, sino en términos ontológicos, de estructura de ser en el mundo. Eso es lo que significa entonces que el Dasein tiene la estructura ontológica de estar en el mundo. Yo a veces suelo poner este ejemplo, que alguna vez ya lo comenté aquí, de cómo inclusive el que decide retirarse a la montaña y vivir allá solo como Zaratustra, el que decide irse a vivir en medio de la nada solo, ese estar solo es un modo de estar solo con los demás. O sea, si no fuera Dasein, no podría estar solo. ¿Por qué? Porque existencialmente, ontológicamente, es ser con los demás y para los demás y ser en el mundo. O sea, el que dice, es que yo me voy a vivir solo al cerro, no quiero saber nada de nadie porque yo no quiero ese mundo. Perfecto, o sea, vas a ir a hacer otro. Vas a ir a abrir el mundo de otro modo, porque ese no te gusta. Pero no hay manera de que allí donde vayas no haya mundo. Yo les comentaba de un amigo mío que es sacerdote en Baja California, hace 2-3 años que lo visitaba ya en la, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la sal esta? En Guerrero Negro, la Salina, Guerrero Negro en la frontera de las dos Baja Californias hay una salina muy grande, y ahí hay unas, en medio de la nada. Yo lo fui a visitar a mi amigo, y un día me dice, oye, pues voy a ir a celebrar misa a una comunidad que está en la sierra, y le digo, o sea, está bien, pues ya tu vida, yo ando contigo aquí, pues 5 horas para llegar allá a la sierra, ¿no? Llegamos ahí, oscureciéndose, en medio de la nada, y entonces me platica, me dice, fíjate que aquí hay 2 hermanos que nunca bajan al caserío, están en la sierra, ellos viven allá en la sierra, bajan de vez en cuando, ¿no? Y entonces la gente se da cuenta pues, que no se han muerto, pero no hablan con nadie, no se surten de cosas de acá, o sea, ellos viven allá. Y entonces yo ahí entendí cómo ese ente que es el Dasein, aunque decida hacer eso, precisamente la condición de posibilidad de hacer eso es que es Dasein, es que está con los demás, es que está para los demás, está alejado de los demás porque es su modo de existir, su modo de estar en el mundo. En todo caso, y cierro, es el Dasein tiene la estructura ontológica de estar en el mundo, y esa estructura ontológica de estar en el mundo está afectivamente templada y es comprensiva e interpretativa, radicalmente y al mismo tiempo. Y esto de al mismo tiempo es justamente lo que Heidegger va a explicar en la segunda parte del libro, en esta última que ya no puse aquí. O sea, que eso sea al mismo tiempo es lo que viene explicado acá. Bueno, en la siguiente sesión quiero que nos entretengamos en el parágrafo en el parágrafo 14, por si tienen oportunidad y quieren darle una leída, que nos entretengamos en el parágrafo 14. Y de aquí del parágrafo 14 vamos a brincar prácticamente ya al parágrafo 29, que es ya el del capítulo 5, para conectar ya con el tema de eso que hemos estado anunciando desde el principio, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Salina Los Amargos, ¿no? ¿Cómo? Salina Los Amargos. ¿Está ahí? Salina Los Amargos, pegado a Guerrero Negro, donde nos dijo. Ah, sí, bueno, la Salina, es que no sé. ¿Ahí se llama? Los Amargos. Sí, está la Salina Los Amargos. Mire, aquí le pongo. Ah, sí, esa mera. Esa. Interesante.
vaya muy bien, muchas gracias. Estoy recayendo. Apenas hoy, no me sentía mal. Pesado. Jamás tardar el Saludos, doctor, gracias. vaya bien, vamos. Mira, Gracias, doctor. A ti, que te vaya bien, muy amable. Doctor, le mando la versión de 3 páginas.